Eso, perfecto, muy bien. Bueno, ingeniero Carlos, muy buenas noches. Bienvenido por compartirnos este espacio, por, por compartir tus conocimientos el día de hoy. Muchas gracias. Vamos a continuar con el evento y, bueno, la aula es suya. Nos vemos más tarde, Listo, muchachos. listo. Muy buenas noches. No sé si me ven en cámara. ¿Sí? Listo. Un saludo para todos, muchachos. Bueno, veo gente también de toda Latinoamérica. Sería bueno que las personas que de pronto tengan la posibilidad puedan prender la cámara también como para generar una interacción más significativa. Sería como interesante. También durante el transcurso pues de la presentación, si hay alguna pregunta, la pueden hacer, no hay ningún problema. La idea es que no sea como algo tan monótono de solo presentar y ya, sino como generar una interacción, porque yo creo que por ahí hay más de un estudiante y profesionales también, ¿cierto? Entonces, si alguno quiere aportar también, sería como interesante. Me presento, mi nombre es Carlos Johnny García Castro, yo soy geólogo de la Universidad de Caldas. Digamos que mi experiencia profesional en los últimos 2 años ha sido más en la geología de proyectos, ¿cierto? Más que todo enfocado para planes de ordenamiento territorial. Entonces, digamos que hemos trabajado en el plan de ordenamiento territorial de Florencia, Caquetá, plan básico de ordenamiento territorial de Gigante, Huila, plan básico de ordenamiento territorial de La Plata, Huila, bueno, entre otros. Ahorita vamos a ver un poco de ordenamiento jurídico, legal de los POT, ¿cierto? El enfoque, la gestión del riesgo en el documento de presentación final para un plan de ordenamiento territorial que generalmente se presentan ante las corporaciones autónomas regionales. Entonces vamos a ver como un poquito la estructuración que se presenta ante estas corporaciones y también vamos a ver un poco de sistemas de información geográfica, cómo digamos que se proyectan todas esas cuestiones del SIG, mapas, rótulos, etcétera. Entonces, bueno, no sé si voy a compartir pantalla. Ya se observa en pantalla, ¿cierto? ¿Alguien que me confirme los muchachos? Yo creo que sí. Bueno, muchachos, esta dinámica de la gestión del riesgo de desastres es un componente supremamente importante en el estudio de planes de ordenamiento territorial. Digamos que el enfoque que ha tirado el gobierno actual, bueno, yo sé que hay personas de Latinoamérica, pero el enfoque va a estar muy, muy basado en Colombia, ¿cierto? La idea, pues no va a entrar mucho detalle en cuestionamientos jurídicos, pero la idea es como enfocarnos en la parte científica de la presentación de los mapas, bueno, etcétera, y de los estudios rigurosos que hay que hacer en cada uno de los apartes. Generalmente, pues, un plan de ordenamiento territorial, la idea es la organización urbanística desde la perspectiva científica, ambiental, de un territorio. Puede ser territorio urbano, una ciudad, etcétera, o un territorio rural. Generalmente en los planes de ordenamiento territorial, pues hay varios enfoques, ¿cierto? Un estudio totalmente centrado donde está el aglomeramiento o asentamiento humano más marcado, ¿cierto? Como las ciudades principales, etcétera. Y estudios específicos a escala de detalle, que generalmente son una escala 1 a 5.000, para centros poblados que se refiere, digamos que asentamientos humanos por encima de, qué sé yo, por ahí unas 50 viviendas. Entonces debe ser bien significativo como para que tenga esta categoría. Bueno, hablemos un poco de la gestión del riesgo, ¿cierto? Un proceso dinámico y permanente orientado a definir, ejecutar y evaluar acciones para avanzar en el conocimiento, la reducción del riesgo y el manejo de desastres. Esto, pues, en Colombia está sustentado en la Ley 388 del 97, que reconoce la prevención de amenazas y riesgos como un determinante para el ordenamiento del territorio, estableciendo los alcances jurídicos y técnicos para su incorporación en las decisiones que se plantean en los planes de ordenamiento territorial.
Por tanto, su inclusión es obligatoria e inaplazable y debe ser verificada por la autoridad ambiental en el trámite de conservación de los asuntos ambientales. Bueno, muchachos, una de las cosas supremamente importantes que de hecho se está implementando bajo este nuevo gobierno actual en el que hay en Colombia es la participación ciudadana, ¿cierto? Obviamente, listo, uno puede llegar como geólogo, como profesional al territorio, pero pues no hay nadie más que sepa las dinámicas naturales de su territorio que la propia gente que vive allí. Entonces, el enfoque es mucho la participación ciudadana en las concertaciones de las mesas de riesgo, tanto las locales, con las alcaldías y las departamentales con la gobernación. Entonces, es muy importante, a eso se le está tirando actualmente. La participación ciudadana debe ser bien significativa para tener, digamos, que un enfoque bien diverso. Bueno, hablando un poco de marco normativo, pues esto lo va a pasar muy por encima porque hay muchos muchachos de Latinoamérica, entonces como para no torpedearlos con marcos normativos que no pertenecen a su país. Pero con respecto a Colombia, tenemos la ley 1388 del 97, ¿cierto? Que es específicamente para la formulación de planes de ordenamiento territorial. Decreto ley 019 de 2012, que es requisitos para la revisión del POT. Bueno, la 1523, que es la clásica ley de gestión del riesgo, establece condiciones técnicas, decreto 1807, bueno, etcétera. En fin, lo que se expresa en todos estos articulados de orden jurídico es tener una serie de estudios de clase científica para presentación y para toma de decisiones, ¿cierto? Nos plantea unos estudios básicos que se refieren más para la dinámica de todo el departamento, ¿cierto? Unas escalas generalmente que fluctúan, escalas 1 a 25.000. Entonces, cuando vamos a hablar ahí de geología, pues estaríamos hablando de unidades geológicas superficiales, ¿cierto? Si hablamos de geomorfología, unidades geomorfológicas. Y unos estudios de clase detallados, más que todo para centros poblados. Esos estudios detallados, como ya lo había dicho al principio, están a una escala 1 a 5.000. Acá las unidades varían significativamente. Eso quiere decir, unidades, ya no serían unidades geológicas superficiales, sino que en esta clase de estudios detallados serían unidades geológicas para ingeniería. Ahí la metodología y la clasificación varía sustancialmente. La geomorfología ya serían elementos geomorfológicos y etcétera, etcétera, etcétera. Para cada uno de los planteamientos que hay, entonces ya la escala es muchísimo más a detalle. Eso es realmente importante porque, por ejemplo, para los estudios de amenaza por remoción en masa o estudios por inundación o estudios por avenidas torrenciales y pues en el municipio o en el territorio se necesitan, la escala de detalle es realmente importante, ¿cierto? Porque pues en una escala global vemos, qué sé yo, unas unidades geomorfológicas particulares, a una escala mucho más detallada vemos elementos geomorfológicos que van a variar sustancialmente. Entonces, como esta distinción entre estas dos clases de estudios deben tenerse muy en cuenta para la toma de decisiones. Bueno, hablemos un poco de conceptos, ¿cierto? Que se han definido en la ley 1523 de 2012. Esto pues ya se ha hablado mucho en webinars y cursos de gestión del riesgo, ¿cierto? Amenaza, simplemente un peligro latente de que un evento genera pérdidas humanas, lesiones, bienes, infraestructura y recursos ambientales, ¿cierto? Una probabilidad de un fenómeno natural que simplemente suceda. Entonces, acá tenemos unos factores detonantes particulares como la lluvia del sismo, una frecuencia, que es, digamos, que la manera en que en un espectro de tiempo se presenta cierto fenómeno. Entonces, si estamos hablando de inundación, ¿cuánto es la frecuencia pues, que se presente, ¿cierto? En este territorio. Y una magnitud. La magnitud se refiere mucho al impacto significativo que hay en el territorio. Vamos a tener la vulnerabilidad, que es la susceptibilidad o fragilidad física, económica, social, ambiental o institucional que tiene una comunidad de ser afectada, ¿cierto? Esto pues
aquí vamos a analizar la exposición al fenómeno que se está analizando, la fragilidad y la resiliencia que puede tener este territorio ante un evento de catástrofe o de desastre. Entonces, la vulnerabilidad está muy asociada al impacto directo hacia la infraestructura física o la pérdida también puede ser de seres humanos, etcétera. Y el riesgo, pues daños o pérdidas potenciales que pueden presentarse. Esto pues puede ser un riesgo mitigable, viable ambiental y económicamente, y riesgo no mitigable, que no es viable ni ambiental ni económicamente. Bueno, la incorporación de la gestión en la planificación de ordenamiento territorial se debe realizar en cada una de sus etapas con el fin de garantizar que sea un proceso integral. Bueno, vamos, las etapas de un estudio de plan de ordenamiento territorial empieza con una intervención inicial, ¿cierto? Luego de esta caracterización inicial, vamos a una etapa de diagnóstico, en la cual en la etapa de diagnóstico vamos a tener en la mesa o lo que se debe presentar ante la Corporación Autónoma Regional es los estudios básicos, tanto pues para la zona urbana y todo el componente pues de la zona rural. Y unos estudios a escala de detalle para los centros poblados, escala 1:5000, como veníamos diciendo. Aquí, esa es la etapa de diagnóstico y luego viene una etapa de formulación que es la proyección o el horizonte donde quiere uno llegar con la organización del territorio en función de esos estudios que se han realizado, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si hicimos un estudio de inundación, qué sé yo, a una ribera de un río, etcétera, y por ahí hay unos asentamientos humanos, qué sé yo, por ahí unas 40, 50 viviendas. Dentro de esta etapa de formulación se van a colocar como, listo, hay unos asentamientos en una llanura de inundación, es lo que nos arrojó en el estudio de amenaza por inundación, qué es lo que vamos a hacer con estas personas, ¿cierto? Entonces esta infraestructura física la podemos adecuar en el nuevo plan de ordenamiento territorial, ¿cierto? Estas personas que son alrededor de, qué sé yo, 100 familias, etcétera, las podemos adecuar a un territorio mucho más, o sea, que sea más mitigable o que no tenga un riesgo asociado. Entonces, aquí es donde empieza, digamos que a fluctuar un poco la parte científica con la parte social, y es lo más interesante de los estudios de los planes de ordenamiento territorial. Todos esos estudios científicos van en función, claro, de la sostenibilidad del territorio, de la adaptabilidad que tienen los seres humanos a convivir su territorio también. Por eso aquí es muy importante la participación ciudadana en cada una de las mesas técnicas que uno tenga. Digamos que ahí uno debe bajar un poquito la dinámica del ego, ¿cierto? Uno como profesional, científico, etcétera, y aceptar un poco las concepciones que tienen naturalmente en los territorios. Entonces aquí es muy interesante este tema porque es de impacto social directo. Y claro, la seguridad pues de los seres humanos ante desastres, etcétera. Y vamos a definir lo más importante en la definición, pues, del articulado del plan de ordenamiento territorial. Son dos áreas, ¿cierto? Áreas con condición de amenaza, que aquí la definen como zonas o áreas de territorio municipal, zonificadas como amenaza alta y media, en las que se establezca en la revisión o expedición de un nuevo POT, la necesidad de clasificarlas como suelo urbano, de expansión urbana, rural, suburbano o centros poblados rurales para permitir su desarrollo. Y áreas en condición de riesgo corresponden a zonas o áreas del territorio municipal clasificadas como de amenaza alta, que estén urbanizadas, ocupadas o edificadas, así como en la que se encuentran elementos del sistema vial, equipamientos, que puede ser salud, colegios, que una estación de policía, o sea, los equipamientos que están asociados a una urbe urbana, a una urbe territorial, deben tenerse en cuenta pues para estas condiciones, ¿cierto? Y infraestructura de servicios públicos. Bueno, la determinación de las medidas específicas para su mitigación, las cuales deben incluirse entonces, esta primera etapa es una incorporación de orden territorial, ¿cierto?
y vamos a ver que una primera etapa de diagnóstico, como lo habíamos dicho, vamos a tener unos estudios básicos. Una zonificación de amenaza, que en la amenaza vamos a tener estudios de amenaza por remoción en masa, estudios de amenaza por inundación y estudios de amenaza por avenida torrencial. Vamos a hacer la salvedad que amenaza por inundación y amenaza por avenida torrenciales son totalmente diferentes. Los términos inundación generalmente se asocia pues a la dinámica de un río que tiene de llenar la llanura de inundación, ¿cierto? Y la avenida torrencial es la capacidad o fuerza torrencial que tiene un río para destruir. Aquí podemos traer a colación el ejemplo de Mocoa Putumayo. Yo soy oriundo de Mocoa, a propósito. Allá el suceso que sucedió fue una avenida torrencial de grandes magnitudes, ¿cierto? Entonces, allá lo que sucedió no fue inundación, fue avenida torrencial. Eso es lo que los estudios básicos nos piden, tanto para la zona urbana como para la zona rural. Bueno, otras amenazas también que se pueden considerar, claro, amenaza sísmica, erosión costera, estamos hablando de un territorio, por ejemplo, aquí en Colombia, hacia La Guajira o costero, como dice su nombre. Amenaza volcánica, si las áreas de influencia del territorio que nosotros estemos analizando tienen presencia de volcanes activos, todo esto lo debemos, digamos que anotar en el documento técnico científico que se debe presentar ante la Corporación Autónoma Regional. Y es supremamente importante. Tsunami también asociado a los territorios costeros. Entonces aquí se evalúan con base en la información disponible generada por las autoridades y sectores componentes. Entonces, esta etapa es bien interesante porque uno empieza con una dinámica de recopilación de información secundaria, ¿cierto? Entonces, bueno, vamos a evaluar, digamos que el nivel de lluvias en un territorio. Bueno, vamos a para la IDEAM, ¿cierto? Que es la autoridad aquí en Colombia. Me imagino que en el resto de países, pues como hay muchos de Latinoamérica, hay una autoridad climatológica. Entonces vamos a consultar qué información podemos tener aquí para uno poder tabularla y validarla, ¿cierto? Y cómo poder tabular esa información y colocarla en el modelo científico que uno está creando. Vamos a tener entonces el Servicio Geológico Colombiano para el caso de Colombia. Entonces, generalmente el Servicio Geológico Colombiano tiene definidos ya las unidades geológicas superficiales, ¿cierto? Una escala supremamente grandísima, que generalmente son de unos 100.000. Uno puede ahí obtener una base, puede tenerlo una base. Y lo que yo utilizaba mucho para trasladar, ¿cierto? De esta globalidad de las unidades geológicas superficiales a unidades geológicas para ingeniería, si estamos hablando de una escala 5.000, es, bueno, tenemos una base global, que es la del Servicio Geológico Colombiano, cómo la adaptamos a una escala totalmente de detalle. Evidentemente, pues ahí sí hay que hacer geología de campo, en el caso de geología. En el caso de geomorfología, también utilizar las unidades geomorfológicas que son la unidad global a escala 1/100.000 y adecuarlas a 1/5.000 con campo, haciendo prospección en campo directamente, ¿cierto? Análisis de fotografías satelitales, vuelo de drones, bueno, todo este aspecto de geomática en el cual uno pues puede procesar demasiada información y es realmente muy útil. Ahorita lo vamos a ver con ejemplos mucho más tangibles y claros. Bueno, aquí seguimos la segunda parte, que es la etapa de formulación, que es esta primera etapa de diagnóstico. Es un documento técnico científico larguísimo, larguísimo. O sea, nomás el estudio de amenaza por remoción en masa debe incluir absolutamente toda la zona urbana, que generalmente pues son donde están las ciudades o donde están pues, las poblaciones más aglomeradas, y la parte de la zona rural. Entonces tenemos mapas para toda la globalidad del territorio rural. Aquí en formulación, pues ya vamos a ver medidas de intervención no estructurales.
Entonces, ejemplo, en un estudio básico nos arrojó una amenaza de remoción en masa alta para un centro poblado. ¿Y qué podemos hacer al respecto ahí? Entonces uno ahí como profesional, ¿cierto? Va a generar sus opiniones, va a generar sus... No, esto, la gente aquí está en un peligro latente y realmente la reubicación se hace indispensable. Priorización de estudios detallados. Acá la escala de detalle es supremamente importante para la toma de decisiones, tanto en nivel urbanístico, ¿cierto? Hacia dónde se va a expandir los territorios. Estamos hablando de un centro poblado, hacia dónde se va a expandir. Si estamos hablando de la ciudad, hacia dónde se va a expandir. Evidentemente, una ciudad no se va a expandir hacia donde tiene una amenaza por remociones más altísima, ¿cierto? Que de pronto tenga unas pendientes abruptas o que de pronto tenga una topografía de carácter hostil, etcétera. Entonces, tanto la combinación de estudios básicos con estudios de detalle nos van a dar muchísima información de valor para, qué sé yo, tomar decisiones sobre el territorio, ¿cierto? Bueno, aquí normas urbanísticas, no, aquí no podemos generar viviendas de 2 o 3, 4 edificios, ¿cierto? Porque estamos en la cima de una montaña, por ejemplo. O sea, son como ese tipo de cosas. O en la llanura de inundación de este río no se puede edificar, o sea, es la misma naturaleza del territorio no impide que hayan edificaciones de carácter urbanístico. Entonces es como ese tipo de cosas, ¿cierto? Establecer medidas, mano especial en suelo rural, ¿cierto? Bueno, esto va muy a la par con la cobertura y uso del suelo, que también hay que hacerlo en los estudios de detalle. Entonces, clásico. ¿Cómo clasificamos la cobertura y uso del suelo? Pues Core Land Cover, metodología, ¿cierto? Adaptada por el IDEAM. Entonces, vamos, leemos la metodología Core Inland Core y empezamos a clasificar las coberturas en función de lo que se observa a nivel satelital. Entonces, es como este tipo de cosas, ¿cierto? Tenemos ya toda esta tabulación de la información y aquí es donde se genera o se presenta ante la Corporación Autónoma Regional toda la información científica, técnica, social, ambiental, urbanística, etcétera. Un documento también, mamotreto, como dirían coloquialmente, y es realmente interesante porque es información de muchísimo valor para tomar buenas decisiones y generar un crecimiento totalmente sostenible de una ciudad, por ejemplo, o de un centro poblado. Y bueno, ya tenemos la parte de la implementación, que es, aquí en esta etapa, antes de pasar a la implementación, ya lo debió haber aprobado la Corporación Autónoma Regional, ¿cierto? Si hay correcciones, se hacen, se corrigen y se vuelve a presentar. Ya cuando la Corporación Autónoma Regional lo apruebe, seguimos a la parte de la implementación. Entonces aquí ya vamos a hacer un análisis detallado de la amenaza, una evaluación de la vulnerabilidad, una evaluación del riesgo, medidas específicas de intervención estructural. Esto es realmente importante porque, por ejemplo, si tenemos qué sé yo, tenemos una montaña, ¿cierto? Un proceso de remoción en masa media alta y aquí hay una urbanización o un asentamiento humano, qué sé yo, de 40 viviendas, ¿qué es lo que se puede hacer, cierto? O podemos intervenir el talud con ingeniería civil, ¿cierto? Pantalla de concreto y sale para pintura. O podemos utilizar, qué sé yo, bioingeniería, también puede ser interesante. Entonces ahí entrarían como otra clase de estudios pero uno simplemente nombra las posibilidades, pero obviamente pues eso ya está por fuera del POT. Si alguien quiere generar de pronto una intervención de carácter urbanístico, pues tendría que hacer una plan, tendría que hacer unos estudios detallados específicamente para esa zona, ¿cierto? Entonces es como para tener en cuenta. Y ya luego tenemos un seguimiento y evaluación. Medición anual del estado de avance de la ejecución de los programas y proyectos, la implementación de las normas urbanísticas y la consolidación de modelos de ocupación. Los modelos de ocupación
son también muy interesantes, van en función de las dinámicas territoriales que se quieren para el territorio. Ah, bueno, algo que me faltaba, que es del salto de implementación al seguimiento y evaluación, es el paso por el Consejo Municipal. Entonces aquí la aprobación va en función de los concejales del municipio en el que uno esté. Es una dinámica política y está en función, qué sé yo, quizá haya intereses, pero así funcionan las cosas en Colombia. Bueno, no sé en Latinoamérica si también tengan que pasar por una estancia política para validar un proceso, pero así funciona aquí en Colombia. Entonces, listo, ya en seguimiento y evaluación, pues una medición anual del estado del avance de la ejecución, ¿cierto? Los programas y proyectos, la implementación de las normas urbanísticas y la consolidación del modelo de ocupación. Bueno, con base en los resultados de los estudios básicos, se deben determinar las medidas de mitigación estructurales orientadas a establecer el modelo de ocupación del territorio y las restricciones y condicionamientos para el uso del suelo cuando sea viable, mediante la determinación de normas urbanísticas. Entonces, listo, se crean los estudios básicos, se definen unas políticas, objetivos y estrategias territoriales de largo y mediano plazo. Esto debe ir muy articulado con el PMGRD, ¿cierto? Que es que va enfocado a una dinámica más nacional, ¿cierto? Aquí pues tenemos la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres, que es una estancia que va directamente con presidencia. Definir el modelo de ocupación, el cual corresponde a la estructura urbano-rural e infraestructura intraurbana definida por el largo plazo, normas urbanísticas. Entonces aquí lo de las normas urbanísticas ya empezamos a tener zonas de expansión. Las zonas de expansión es hacia dónde va a crecer el territorio que estamos estudiando. Entonces esto va muy a la par con todos los estudios básicos y de detalle. Obviamente no vamos a generar una expansión hacia un territorio que tiene, qué sé yo, amenaza de remoción en masa alta o media. La idea es que tenga unas condiciones ideales, sostenibles para que haya asentamientos humanos. No, lo que ya decía anteriormente, los ríos, más que todo aquí en Colombia, que estamos en la parte andina, generalmente tienen un nivel de torrencialidad siempre alto, ¿cierto? La mayoría de los estudios de avenida torrencial aquí en la zona andina siempre son bastante altos. Entonces, hay que generar una red, una franja hídrica, por ejemplo, para los ríos. Generalmente la norma dice de 30 metros. Listo, ahí no se puede construir. Es la norma y también pues dice los estudios científicos eso. Formular medidas de mitigación estructurales considerando las características de la amenaza y el modelo de ocupación. Definir los programas y proyectos que permitan materializar las medidas de mitigación estructurales. Lo que les decía ahora, si hay que crear pantallas de concreto, bioingeniería, reacomodación de asentamientos humanos. No, estas personas las tenemos que reacomodar. ¿Cómo vamos a implementar eso en el plan global que se tiene de ordenamiento territorial del municipio? Porque estas personas están en peligro latente, ¿cierto? Entonces, todo esto debe ir redactado, ¿cierto? Con un soporte financiero de dónde se puede financiar para, digamos, que ubicar esos asentamientos humanos de un lado para otro. Si tenemos apoyo de la gobernación, de la alcaldía, si los entes nacionales pueden apoyar, etcétera. Bueno, aquí tenemos como una salvedades con la mitigación e intervención, ¿cierto? Aquí, pues, implementar programas de monitoreo y mantenimiento de obras de intervención, formular proyectos orientados a la protección de bosques, control de la deforestación e iniciativas de restauración. Esto es supremamente importante. Aquí en Colombia, pues, hay una gran problemática de deforestación, más que todo en estos departamentos cercanos a la Amazonía, lo que es Caquetá, Putumayo, la misma Amazonía en sí. Eh, la deforestación se debe parar de una forma brusca desde las entidades tanto científicas como las parte política. Se han visto, pues, dentro de mi experiencia, unas cosas que son dantescas a nivel ambiental. Entonces uno dice, no, hermano, esto hay que pararlo y uno debe generar, digamos, que las quejas y los documentos técnicos ante las corporaciones autónomas ambientales, ¿cierto? Declaración de zonas de protección ambiental para las áreas que estén en zonas de alto riesgo no mitigable.
Protección ambiental, entonces, qué sé yo, generar, digamos que una dinámica forestal fuerte en algún lugar para proteger, qué sé yo, la dinámica natural de un río. Entonces, como ciertas acciones que se pueden hacer directamente desde el plan de ordenamiento territorial y que quedan consagrados para protección totalmente. Promover actividades como el ecoturismo, geoparques, recreación pasiva según las condiciones de amenaza existentes. Sí, la parte de turismo también, todo eso va en el documento técnico. Formular normas urbanísticas que permitan prevenir nuevos escenarios de riesgo. Controlar la expansión de las áreas con condición de riesgo y con condición de amenaza. Por ejemplo, en Colombia se ha empezado a utilizar mucho la norma sismo resistente, ¿cierto? Para las edificaciones, que no nos pase pues como por ejemplo terremoto de Popayán, terremoto de Armenia, unas dinámicas constructivas supremamente arcaicas. Eso ya no puede suceder. O sea, la nueva norma urbanística nos dice que debe cumplir una serie de tecnicismos, el concreto, el hormigón, etcétera. Todo eso debe estar redactado en el documento técnico. Medidas de mitigación estructurales articuladas con el PMGRD y PDM. Monitoreo de las tasas de deformación y avance de procesos morfodinámicos de inundaciones. Dar a conocer la comunidad las prácticas agropecuarias adecuadas para prevenir la generación de movimientos en masa. Incentivar el control de la ocupación de las llanuras de inundación y rondas hídricas de los ríos. Promover planes de adaptación de infraestructura susceptible a inundaciones, promover la instalación de sistemas de alertas tempranas y monitoreo comunitario. Eso del sistema de alertas tempranas es realmente interesante. Por ejemplo, en Mocoa, Putumayo empezaron a utilizar esto de sistemas de alertas tempranas. Pues claro, tuvo que pasar una gran catástrofe de dimensiones abruptas para colocar algo que inclusive la parte jurídica, la parte normativa ya estaba ahí. Pero bueno, así digamos que las dinámicas en el país, ¿cierto? Establecer franjas de protección que prohíban el desarrollo de asentamientos y actividades turísticas en puntos críticos de erosión costera. Bueno, eso es más que todo para las ciudades costeras. Bueno, las dos grandes estudios, tres, perdón, como ya lo hemos hablado, movimientos en masa o remoción en masa, inundaciones y avenidas torrenciales. Vamos a hablar un poquito de lo que se puede estudiar en cada uno de los tres ítems. Entonces tenemos la reptación, obras para el control del agua, para el manejo de agua superficial, obras para el control de agua, para el manejo de agua subsuperficial, restricción de cortes de ladera. Deslizamientos, obras para el control de agua, para el manejo de agua superficial, implementación de obras de contención, implementación de obras de bioingeniería, procesos de descarga y perfilados de taludes. Y caída de rocas, implementación de procesos de fallas controladas, obras para el control del agua, para el manejo del agua superficial e implementación de obras de retención. Con respecto a las inundaciones, pueden ser de origen pluvial, ¿cierto? Construcción de canales y zonas de desagüe, tanques de almacenamiento de retención, cuencas secas de drenaje extendido, cunetas verdes, tanques de biorretención, etc. Inundación lenta, inundación rápida, bueno. Avenidas torrenciales, construcción de disipadores de energía en la parte alta de la zona de estudio, construcción de protección lateral conformado por muro de concreto ciclópeo. Digamos que después de esas obras de mitigación e intervención, si vemos que lo que nos presentan los ingenieros, ¿cierto? Porque eso pertenece más hacia la ingeniería civil, cumple, digamos que los requisitos para generar, por ejemplo, un asentamiento urbano, pues eh, se puede plantear en el POT, ¿cierto? Y listo, se van a hacer estas obras de mitigación y listo, y se puede hacer, por ejemplo, esta obra de carácter urbanístico, qué sé yo, una especie de edificios, etcétera. Todo debe ir a la par o sustentado por argumentos técnicos y científicos. Lo que no tenga argumento técnico y científico sale. Bueno, ahorita lo vamos a ver con más ejemplos también. Bueno, hablamos un poco del diagnóstico, de que es una de las etapas fundamentales de cualquier plan de ordenamiento territorial, ¿cierto? Vamos a tener una actividad inicial que es analizar las capacidades institucionales para los procesos participativos y definir los recursos necesarios para su ejecución. Entonces, bueno, uno llega, digamos que la información está algo básica, ¿cierto? Necesitamos muchísima más información para tabular.
Entonces, la idea es generar una sinergia significativa con todas las secretarías de cualquier municipio. Entonces, qué sé yo, la Secretaría de Ambiente o la Secretaría de... Bueno, la idea es abarcar todas las secretarías de la alcaldía municipal o donde uno esté trabajando, ¿cierto? Para generar un intercambio de información y poder tener una abertura global, ¿cierto? Para la toma de decisiones. Luego vamos a tener una actividad que es un balance de información disponible, lo que ya les decía, información secundaria para el ordenamiento territorial, infraestructura y proyectos en el territorio, estudios, cartografía, etcétera. Inventario de instrumentos que implementaron el POT, si los hay, ¿cierto? Inventario de patrimonio material declarado, inventario de información primaria que deberá recolectarse, información secundaria y sectorial, agropecuaria, industrial, transporte, minero energético, turismo. O sea, si en el territorio se hace minas, si hay minas a cielo abierto, minas subterráneas, si hay, digamos, que procesos de turismo de gran impacto, ¿cierto? Qué sé yo, la cascada Fin del Mundo en Putumayo, el río de siete colores allá en el Meta. Entonces, como tener eso, bueno, todo debe estar tabulado e informado dentro del POT. Inventario de información de prestadores de servicios públicos, solicitud de los determinantes ambientales, según contemplada, pues esto es de parte jurídica. Es muy importante cumplir todo con los requerimientos que diga la parte jurídica porque en esto se basa la Corporación Autónoma Regional para aprobar los planes de ordenamiento territorial de un municipio. Bueno, como actividad número 3, establecer estrategias para realizar el proceso de participación ciudadana. Lo de la participación ciudadana es muy importante porque si no hay participación ciudadana, uno se puede someter o a de pronto una demanda, como estos de carácter jurídico con administraciones públicas. Y no falta, qué sé yo, de pronto el concejal cuando se esté aprobando el consejo, no, lo voy a demandar porque no hizo participación ciudadana. Aparte de que es supremamente necesario, también en la parte jurídica se pueden, digamos, que meter por ahí para no aprobar cierto proceso. Entonces es muy importante la participación ciudadana, tanto con presidentes de juntas de acción comunal, las mismas personas de los centros poblados, mesas técnicas con la parte de gestión del riesgo de la alcaldía, la parte de gestión del riesgo de la gobernación, los ministerios, Ministerio de Vivienda, si tienen alguna observación con respecto a normas urbanísticas, etcétera. Entonces uno ya tiene mucha, digamos que, contacto con muchas entidades para sacar adelante un proceso, porque los procesos generalmente son largos. Sacar un plan de ordenamiento territorial puede durar inclusive de un año más o menos. Entonces es muy importante tener contacto directo con todos los actores institucionales, inclusive ciudadanos, para sacar adelante un POT. 4, realizar el análisis del territorio por dimensiones y concluirlo mediante la síntesis del diagnóstico, ¿cierto? Entonces aquí vamos a tener unos aspectos ambientales, económicos, sectoriales, socioculturales, funcionales, institucionales. Lo más importante, muchachos, la cartografía, mapas como un berraco de todo, de todo, de todo, de la malla vial, de los equipamientos, de los mapas de inundación, mapas de remoción en masa, mapas de avenida torrencial, de todo, absolutamente todo, mapas de las zonas de expansión, todo, todo, todo debe estar tabulado en una cartografía específica. Generalmente pues se maneja Magna Sirga, ¿cierto? Que es como el estándar que requiere la norma técnica. Y listo, realizar la síntesis del diagnóstico territorial. Esa es la parte del diagnóstico. Los documentos que se presentan así directo al grano son vamos a tener un documento, pues, que es el de diagnóstico, y aquí es donde se va a realizar el análisis del territorio por dimensiones. Entonces, vamos a hablar la parte dimensional ambiental, sociocultural, toda la parte de gestión del riesgo, etcétera, ¿cierto? Realizar la cartografía del diagnóstico, bueno, eso también debe estar asociado ahí. Generalmente uno presenta Geodatabase, pues para las personas que pues han manejado ArcGIS, Geodatabase, con cada uno de sus shapes y digamos que tenga una visual agradable o atractiva, tanto de los rótulos como los mapas, para que lo pueda entender tanto una persona
profesional, tanto en la corporación autónoma o un ciudadano inclusive que requiere, por ejemplo, bueno, la zona de expansión, ¿dónde puedo hacer? Entonces, digamos que desde la secretaría se presenta el documento, a ver, esta es la zona de expansión, aquí usted puede hacer esto y esto y esto y esto. Si usted quiere hacerlo, pues tiene que presentar estos estudios, tal, tal, tal. Entonces, como todo esto se genera en esta parte de diagnóstico. Ahora la parte de formulación es un proceso aquí donde se consolidan ya las decisiones. Aquí ya es la toma de decisiones con respecto a todo lo que se ha levantado. La información técnica, científica, estudios de amenaza, la parte de gestión del riesgo, lo que se concentró, concretó con la participación ciudadana, ¿cierto? Aquí es donde se llegan las actas y es lo que ya se concluye, ¿cierto? Para la presentación ante la CAM. Bueno, el proceso de concertación generalmente pues lleva el desarrollo del documento requerido, ¿cierto? Que se presenta tanto los estudios básicos como los detallados, incorporar los procesos de participación en la etapa de formulación. Esto se presenta pues a la autoridad ambiental, en este caso pues la Corporación Autónoma Ambiental y la Junta Metropolitana. La Junta Metropolitana pues se refiere más es al Consejo, generalmente pues desde la dinámica política. Y bueno, ya el Consejo Territorial de Planeación se aprueba y se adopta ya el POT como tal. Listo, es el POT que va a regir los próximos 10 años. Y es muy importante, todo va a la par o en función de todos los estudios que se han realizado, ¿cierto? Bueno, eso son tecnicismos y leyes, no le vamos a dar como mucho enfoque a eso. Con respecto a los documentos, el documento técnico de soporte DTS es el que se llama así de formulación. Un contenido de componente general, componente urbano con todos los estudios urbanos, componente rural con todos los estudios rurales y de los centros poblados, programas y proyectos, si hay proyectos de mitigación, si estamos hablando pues con respecto a la gestión del riesgo, instrumentos y programas de ejecución. La cartografía, están todos los mapas en MXD, en el G, ¿cierto? Geodatabase y los mapas en PDF. El proyecto de acuerdo radicado ante la Corporación Autónoma Regional y el Consejo. Y los documentos resumen. Generalmente estos documentos resúmenes son para, más que todo, por ejemplo, los concejales o ciudadanos que están como interesados en saber algo resumido, o sea, no la carreta de toda la parte científica, sino lo que de verdad va a, a regir, digamos, que sus vidas prácticamente los próximos 10 años. Entonces, como que algo importante, ¿cierto? Dentro de los documentos va a haber una memoria justificativa, ¿cierto? La justificación técnica y jurídica de la revisión, la modificación si se ha generado unas correcciones por parte de la CAM, una identificación de contenidos a modificar a partir del DTS, del POT vigente. Obviamente todos los municipios van a tener un POT en el cual está vigente. Ejemplo, un POT de un municipio de 100.000 habitantes, la última vez que se aprobó fue por ahí en 1997. Algo muy similar a lo que pasó en Mocoa, ¿cierto? Que era un POT totalmente desactualizado del año Jupa y pues ya sabemos que las malas decisiones territoriales llevan a grandes desastres. Y bueno, y el proyecto de acuerdo ante el Consejo Municipal. Bueno, yo creo que eso era como lo más importante a nivel teórico, dando como una apertura global hacia el proyecto. Bueno, yo creo que ahorita sí entramos a una dinámica más práctica, ¿cierto? Vamos a abrir el ArcGIS. Aunque Roland, no sé si... Roland está por ahí, los muchachos de CC Masters. Bueno, muchachos, ¿alguno tiene una inquietud de los compañeros que están adentro? Aló, ¿me escucha, ingeniero? ¿Me escucha? Sí, sí, señor, perfectamente. Listo, perfecto, muchas gracias. Como les comentaba a todos los participantes, vamos a dar una información, vamos a darle una información en cuanto a lo que les comentaba acerca del curso. Por favor, si quiere, ingeniero, puedes dejar de compartir la pantalla un momento, Perfecto. por favor. Mm,
Entonces vamos a compartir la pantalla. Listo, perfecto. Entonces, lo que les comentaba al principio, estamos ofreciendo un curso en vivo, ¿sí? Que se estará llevando a cabo. Este es el contenido detallado de este curso. El curso se llama Sistemas de Información Geográfica para el Estudio de Planes de Ordenamiento Territorial, POT, ¿sí? Iniciamos el 21 de noviembre, ¿sí? El curso tiene una duración de 45 horas en vivo. No obstante, también el curso va a ser grabado para en caso que no puedan asistir a alguna clase, ustedes pueden ingresar a nuestra plataforma educativa y desde allí pueden adelantarse con el material de la clase y la grabación, ¿sí? Las clases son de lunes a viernes, de 7 de la noche a 9 de la noche. Listo, muchachos. Entonces, vamos a darle aquí de manera rápida el contenido detallado, acompañándome del ingeniero. Sí, entonces en el módulo 1 vamos a ver lo que es la introducción a los planes de ordenamiento territorial, estudios previos para el levantamiento de la información directa en campo. Ahora mismo les voy a compartir para que ustedes también vayan viendo el contenido junto conmigo ahí por el chat. ¿Listo? Entonces les voy a compartir el contenido detallado por el chat para que ustedes tengan y vayan siguiendo conmigo el contenido si ustedes quieren. Listo. Ya está cargando. Listo, ya se los envié. Y bueno, en este contenido vamos a ver lo que es la introducción a la revisión y el ajuste de planes de ordenamiento territorial para un municipio. Vamos a ver la estructura del SIP. Vamos a ver lo que es la introducción al SIP, al GIS, perdón, y preparación para el trabajo en campo. Vamos a ver lo que es levantamiento de datos en campo y su correspondiente procesamiento, ¿cierto? Vamos a ver en el segundo módulo, vamos a ver lo que es la generación, procesamiento y análisis de datos geográficos para la fase de diagnóstico de POT, ¿sí? Y en este vamos a ver lo que es el diagnóstico. Bueno, ingeniero, ahí sí me ayuda cómo se pronuncia esa palabra. No, sí, es ABR. La ABR es ABR, como, normal, ajá, ¿sí? es como cuando ABR, uno dice GDB o se refiere a la Geodatabase listo, perfecto. de la parte rural, ajá. Listo, sí, el diagnóstico ABR rural y vamos a ver el diagnóstico ABR del centro poblados. Igualmente vamos a ver lo que es el componente general. Vamos a ver diagnóstico general de riesgo de desastres. En el módulo 3 vamos a ver lo que es la construcción, análisis y creación de geodatabase para la etapa de formulación de POTs. En este vamos a ver lo que es la formulación estratégica. Vamos a ver el contenido estructural. Aquí vamos a ver el componente urbano y rural. Vamos a ver lo que es la introducción e insumos básicos para el estudio de planes parciales de desarrollo PPD. Vamos a ver en el módulo 4. Perdón, ya este como tal es lo que finaliza el contenido, ¿cierto? Sí, son 3 módulos. De hecho, Exactamente. inclusive lo más interesante también de este curso es que también vamos a hablar de planes parciales de desarrollo. Planes parciales de desarrollo es como una especie de pod pequeñito para una zona específica de un municipio que se quiera desarrollar, qué sé yo, de forma industrial, quieren generar un complejo industrial o un complejo urbanístico o un complejo. Entonces es como un requerimiento que se requiere para las zonas de expansión de un municipio como tal. Entonces vamos a ver como como yo lo digo coloquialmente, una brochada con lo que se pide también pues para este tipo de estudios, que es muy interesante en toda esta etapa de, de planes, ¿cierto? De ordenamiento territorial. Sí, yo creo que eso es como lo más importante de esta noche. Algo que preguntaron por ahí es muy interesante, sí, es cierto. Es verdad lo que dijo una compañera con respecto a, sí, la vuelta, lo de Magna Sirgas y el origen nacional nuevo CTM12, es que hay algunas corporaciones autónomas que simplemente por capricho piden Magna Sirgas, pero generalmente es el nuevo origen nacional CTM12. Entonces, ahí sí tienes la razón totalmente. Y de hecho, esa es la que se va a manejar en el curso, Origen CTM12, que es el origen nacional ahorita recientemente aprobado. ¿Hay alguna otra inquietud por ahí?
Listo, perfecto, ingeniero. Bueno, muchachos, los que estén interesados en participar en este espectacular curso, en este curso lo estaremos ya prácticamente iniciando, prácticamente en 20 días, ¿sí? Voy a dejarles el link de inscripción directo en el chat de Zoom. Les voy a dejar el link directo para que se puedan inscribir. Y pues bueno, bueno, qué pena, ahí hubo un error. Ya se los comparto nuevamente para que puedan inscribirse. Un segundo, por favor. Bueno, muchachos, entonces, pues también otro tema importante, quiero eh, aclarar que este curso también pues va a ser transmitido utilizando el software de ArcGIS Pro, ¿sí? No obstante, pues el curso no brinda licencia, ¿cierto? El curso no brinda licencia, cada participante debe proveer su propio software. Y, eh, pues no obstante, ingeniero, el curso también se puede hacer con ArcGIS Escritorio, ¿correcto? Pues hombre, yo qué le diría, hay algunas, digamos que algunas variables que sí pueden hacer, pero otras como que es muy específico para ArcGIS Pro. Pero yo pienso que la mayoría de herramientas se pueden, sí, se pueden utilizar. Igualmente, Sí, pues yo creo que en el transcurso del curso, ¿cierto? Si hay, digamos, que una herramienta que no se puede hacer en el ArcGIS normal, pues yo creo que lo vamos, como dicen por ahí en términos coloquiales, piloteando, ¿cierto? sí, sí. Listo, perfecto. Bueno, creo que está fallando ese enlace, pero les voy a dejar el enlace directo. Ya ahora sí se los envié ahí por el WhatsApp. Sí, este evento se está compartiendo. Nosotros vamos a estar subiendo este evento a nuestro canal de YouTube. En nuestro canal de YouTube subimos todos los seminarios, webinars, talleres de manera gratuita. Entonces, para invitarlos a que también se registren en perdón, no se registren, invitarlos a que nos sigan, ¿sí? Que participen en esta red social también, ya que pues aquí constantemente estamos subiendo todos los eventos de manera gratuita. Si usted le gusta estar alimentándose de información, allí en nuestro canal tenemos bastantes videos, bastantes eventos que se han transmitido y ustedes pueden sacarle provecho aquí. Y bueno, entonces las clases del curso sí quedan grabadas para que ustedes puedan adelantarse en dado caso de que no puedan participar en alguna clase, sí pueden adelantarse mediante la plataforma educativa. Entonces, muchachos, ahorita finalizando, también les comparto otra información para continuar entonces con el evento de enero. Muchas gracias. Listo, perfecto. Eh, ¿Sigo o...? Hola. Listo. Pues yo creo que para finalizar, ya que esto se extendió más de la cuenta, vamos como ir directo a la ArcGIS, ¿cierto? Les voy a compartir pantalla. Listo. Yo creo que lo más importante, bueno, acá vamos a tener un ejemplo. Lo que vamos a aprender, digamos que dentro de la estructuración pues del curso próximo que se viene es todo el procesamiento de imágenes satelitales, ¿cierto? Y también el procesamiento a vuelo de dron. Vamos a tener, digamos que o sea, todos los drones son diferentes, ¿cierto? Pero hay unas especificaciones técnicas que se pueden compartir para tabular ortofotografías. Por ejemplo, lo que ven ahí en pantalla es una ortofotografía a vuelo de dron de un centro poblado que se llama El Mesón. Este está en Gigante, en el departamento del Huila. Entonces es como, bueno, ese procesamiento de información, cómo sacar toda la información requerida, por ejemplo, para la amenaza por remoción en masa, las metodologías asociadas que hay.
vamos a tener metodologías heurísticas, metodologías de carácter cualitativo, metodologías de carácter cuantitativo, probabilístico. Entonces, como listo, amenaza por emoción en masa, amenaza por inundación, avenida torrencial. Generalmente, pues, las metodologías ya están por ahí redactadas, pero llevarlas a la práctica es como algo, qué sé yo, como que tiene un nivel de dificultad bien alto. Entonces vamos como a desenglosar como esas metodologías asociadas de toda la información científica y técnica. ¿Qué más le puedes decir, muchachos? Algo que ha pasado mucho y que quedó en el reglamento jurídico de los POT. Les voy a mostrar algo. Aquí tenemos un centro poblado, ¿cierto? Tiene, como pueden ver, unas viviendas y solamente es una vía. Una vía y vivienda al lado y lado. Algo que sucede mucho en los estudios básicos es que la normativa nos pide solamente los estudios dentro del perímetro del centro poblado que se haya elegido, ¿cierto? Pero algo particular y pienso que debería hacerse, eso yo lo hago, por eso yo lo coloco como un shape diferente, ¿sí me entiende? Es generar un buffer de 30 metros al lado y lado. ¿Por qué? Mira, si ves lo rojo, eso quiere decir que hay amenaza alta. Si yo hubiera dejado solamente el pedazo, no, pues así como en términos coloquiales, el pequeño espectro del perímetro del centro poblado, dicen, no, aquí no hay rojo, aquí hay un pedacito, pero como que no hay viviendas, todo está bien. Pero podemos ver aquí que la amenaza alta quedó aquí al lado. Entonces ahora vamos a ver con el vuelo de dron que se hizo para la zona, ¿cierto? Vamos a tener aquí, si pueden ver, esto es un elemento geomorfológico que se llama escarpe de erosión menor y toda la franja urbanística del centro poblado está encima de este. Entonces aquí no se puede permitir, hacia este lado, no se puede permitir desarrollos urbanísticos significativos porque está al borde de un gran precipicio, ¿cierto? Que es característico de este elemento geomorfológico. Entonces eso sucede muchísimo en Colombia. Mira, por ejemplo, estos vuelos de dron, interesante, aquí hay una red hídrica, todo esto se digitaliza, todo esto se tiene que digitalizar, la vía, la red predial. Entonces lo que vamos a ver es cómo bajar la información del IGAC, cómo tabularla, cómo organizarla con el nuevo origen nacional. Los ríos, acá hay uno y acá hay otro. Y este escarpe que es hermosísimo. Este escarpe es del libro, pues para nosotros los geólogos es muy bonito. Entonces, ¿cómo se hace el análisis geomorfológico, el análisis geológico, la campaña de campo? Algo que debemos entender, muchachos, es que dentro de un plan de ordenamiento territorial trabajan muchos profesionales, ¿cierto? Pero la idea con este curso es, digamos que generar, eh, o sea, como si nosotros fuéramos a hacer absolutamente todo. Entonces es como lo importante, ¿cierto? Cómo hacer el plan vial. Bueno, esto es parte rural. El plan vial es más que todo para la parte urbana. Cómo clasificar las vías, cómo eh, a, eh, generar las zonas macroeconómicas. Ah, no, que aquí vamos a colocar las discotecas, que aquí vamos a colocar la parte de colegios. O sea, entonces va a entrar una dinámica en la que no solo es científica, también es técnica, también es urbanismo, vamos a aprender de mucho urbanismo. Entonces es como que lo interesante del curso próximo que vamos a empezar. Entonces, muchachos, eso era como para no entrar así mucho en extenderme más en el tema. La idea es que sí se tenga ArcGIS Pro, ¿cierto? El ArcGIS Pro es muy bueno, pero yo creo que con el ArcGIS normal hay muchas herramientas, o sea, puede variar mucho es en el ArcToolBull, ¿cierto? Que las herramientas de procesamiento pueden inclusive variar un poquito, aquí hay unas de más que en el ArcGIS normal, entonces como para tener en cuenta, pero yo creo que no es que sea un impedimento como para hacer
pues para no hacer cierto el curso, pues si están interesados. Bueno, entonces vamos a hablar de esto, amenaza por remoción en masa, cómo estructurar la geodatabase, ¿cierto? Que es en ArcCatalog, que es, digamos, que otra extensión supremamente importantísima en el del ArcGIS y muy pocas personas la utilizan. Entonces, como todo este tipo de cosas. Yo creo que por hoy eso era nomás, muchachos. Muchísimas gracias y un saludo desde Pitalito, Huila. Ingeniero, muchísimas gracias por este evento, muchas gracias por su participación. Esperamos, muchachos, que puedan participar en este curso, puedan participar en el curso que le hemos compartido. Ya les he dejado ahí la información completa, también las redes sociales y también el canal de YouTube para que ustedes puedan visualizar este evento también nuevamente. Todos bienvenidos. Además, quiero comentarles que tenemos un evento, perdón, tenemos un grupo exclusivo de CC Master Education, donde por este grupo estamos formando la comunidad, ¿sí? Y enviamos todo lo que tiene que ver con talleres, consultorías, conferencias, seminarios web, workshops, cursos, todo lo que tiene que ver con las áreas de la ciencia, ingenierías y tecnologías. Entonces, en este caso les voy a compartir por el chat el link de ingreso también a este grupo, ¿sí? Por este grupo también pues se pueden enterar de manera mucho más rápida de estos eventos que nosotros estamos transmitiendo, ¿sí? Y pues bueno, también que se vayan uniendo a nuestra comunidad. Bienvenidos todos. Muchas gracias nuevamente, el ingeniero. Muchas gracias, ingeniero, por este evento. Muchísimas gracias a todos los participantes de Colombia y Latinoamérica. La idea es generar un compromiso pues para que aprendamos de una forma significativa de estas herramientas territoriales, ¿cierto? Del uso asistido pues de tecnologías, drones y el procesamiento de sistemas de información geográfica. Entonces, un saludo y buena noche para todos. Listo, ingeniero, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Nuevamente ya les envié, como les dije, la información de las redes sociales. No obstante, se las voy a dejar de nuevo para puedan ahí, que puedan ahí seguirnos, ¿sí? Y también les dejé los números de contacto para que en dado caso tengan alguna duda, alguna pregunta, si necesitan algún apoyo en algún tema, con mucho gusto pueden solicitar, pueden escribirnos sin ningún problema, que nosotros estamos dispuestos a ayudarnos. Nuestro equipo de CC Master está ahí dispuesto a cualquier momento para ayudarles, escríbenos y pues bueno, ahí estamos. Entonces, un abrazo, muchas gracias a todos los participantes de Colombia y de Latinoamérica y nos vemos en una próxima oportunidad. ¿Listo? Entonces, hasta la próxima, ingeniero. Muchas gracias y nos vemos también en próximos eventos. Muchas gracias al equipo de CC Master que está acá detrás de las pantallas y un saludo muy especial también a Fred. Entonces, vamos a finalizar la grabación, pero vamos a dejar eh, por un momento más el chat activo para que pues puedan las personas que estén interesadas en el curso puedan registrarse. ¿Listo? Entonces, ingeniero, muchas gracias y feliz noche. Muy amable. Chao, chao, hasta luego.